¿Puedo seguir siendo una persona coordinada a pesar de la edad? Quédese con nosotros y averígüelo en este interesante episodio. Bienvenidos a Cronistas del Tiempo. Ya en los adultos mayores tenemos que trabajar con dos aspectos del equilibrio, que son el equilibrio estático y el equilibrio dinámico. Que la persona con pocos o muchos recursos de alguna manera corporales pueda sentirse bien en su propia piel. La base de todo esto que hemos hablado es el esquema corporal, ¿no? Es el conocimiento del cuerpo y conocer las diferentes partes del cuerpo, sentirlas, utilizarlas adecuadamente. Cuando soy una persona coordinada, puedo realizar mis actividades de la vida diaria de manera eficiente y armoniosa. Una persona coordinada puede caminar de manera segura, previniendo con ello las caídas. También puede utilizar de manera eficiente en sus necesidades cotidianas sus manos, sin miedo a fallar. Incluso una actividad muy sedentaria, como puede ser sentarse a escribir una carta, requiere de coordinación. En este ejemplo voy a tener que coordinar mi vista con mis manos para poder escribir e igualmente una mano con la otra, pues una sostendrá el papel y la otra manejará el bolígrafo. Sin embargo, hoy en día encontramos personas adultas mayores con problemas de coordinación que precisan, por ejemplo, el uso de ayudas técnicas para la marcha, como las muletas, el andador o el bastón, para caminar de forma segura. También hay personas adultas mayores que indican que todo se les cae de las manos o que ya no tienen la confianza para realizar movimientos complejos en los que tengan que mover a la vez el miembro superior, el miembro inferior y el tronco porque temen fallar. ¿Puede esto prevenirse? Creemos que sí, pero de manera perseverante y práctica. Porque a todos nos gustaría pensar que a pesar de que pasen los años, vamos a poder seguir siendo capaces de movernos de forma coordinada y eficiente. Y en este gran objetivo nos va a ayudar la psicomotricidad, que es una profesión de larga historia en el mundo, que en Bolivia recién tiene 15 años, pero que ya ha demostrado de sobra su gran aporte para la vida de las personas adultas mayores y los niños. El grupo Alcos S.A., la empresa amiga de las personas adultas mayores, patrocina este episodio de Cronistas del Tiempo con su complemento nutricional Vivex, que es un súper complemento nutricional porque nos brinda vitalidad, proteínas, minerales, vitaminas A, B, C y D y omega 3 para ayudar al equilibrio en la sangre. Vivex es un supercomplemento nutricional que es fácilmente soluble y no es transgénico. Se puede tomar con agua, con leche o con jugos de frutas. Vivex, el supercomplemento nutricional de Laboratorios Alcos S.A. Precisamente para profundizar en este tema de la gerontopsicomotricidad, hoy tenemos una invitada de lujo. Ella es la licenciada Eliana Maldonado, es licenciada en psicomotricidad en la Universidad 3 de Febrero en Argentina, tiene una maestría en innovación universitaria en la Universidad de Barcelona en España y un diplomado en intervención psicomotriz y psicocorpórea en personas jóvenes y adultas, también en Argentina, entre otros muchos títulos. Ella es la presidenta de la Asociación de Psicomotricistas de Bolivia y fundó la primera carrera de psicomotricidad de nuestro país hace 15 años en la Universidad Salesiana, donde durante todos esos años fue tanto directora
como docente. Así que estamos muy satisfechos de que haya aceptado nuestra invitación. Hola Eliana, gracias por estar con nosotros. Hola Julia, muchas gracias. Más bien, la agradecida soy yo por este espacio maravilloso para poder conversar acerca de este tema tan importante que es el movimiento en el adulto mayor. Empecemos explicando, querida, con palabras sencillas, ¿qué es la psicomotricidad? Bien, la psicomotricidad es una disciplina, como tú decías, de alguna manera nueva, en Bolivia sobre todo, pero la característica principal es que mira al ser humano desde la globalidad, ¿no? Es decir, que toma en cuenta todos los aspectos motores, cognitivos, afectivos, relacionales a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, con el objetivo de repente final de que la persona con pocos o muchos recursos de alguna manera corporales pueda sentirse bien en su propia piel, ¿no? Es decir, que favorece en los más chiquititos los aprendizajes preescolares, escolares, pero en los adultos mayores favorece muchísimo la vivencia del cuerpo. Entonces, ¿por qué es que las personas adultas mayores empiezan a perder esta capacidad de coordinación de la que hablábamos al principio? Sí. Este es uno de repente, de las consultas más reiterativas en el adulto mayor, ¿no? De la pérdida de coordinación o de la lentificación del movimiento, ¿no? Y esto tiene que ver con un proceso propio del envejecimiento que bueno, es un proceso neuroquímico, el proceso de mielinización, ¿no? Y dada las características del envejecimiento, este proceso en el adulto mayor comienza a lentificarse porque el cuerpo calloso, que está dividiendo a los dos hemisferios cerebrales, ya no recibe el mismo número, digamos, de neuronas que se conectan, es decir, ya no hay la misma cantidad de sinapsis, conexión entre una neurona y otra, y esto pues determina que el cruce de información entre el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho no sea el mismo, ¿no? Entonces se lentifica este proceso y las consecuencias se ven justamente en el accionar del adulto mayor. Empieza el adulto mayor a sentir que tiene que pensar más en su movimiento, que los movimientos son como menos rápidos, como que realmente la planificación motriz se ve impactada por este proceso, y esto determina una limitación, de repente una dificultad en un proceso muy importante desde el punto de vista psicomotor, que es el proceso de automatización del movimiento, ¿no? Este proceso de automatización del movimiento es el que nos permite que nuestros movimientos sean rápidos y simultáneos. Claro. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo, ponele que estamos tomando nota en una clase, al mismo tiempo estamos escribiendo, la mano se mueve, estamos escuchando, estamos razonando, estamos hipotetizando, recordando, estamos resumiendo, ¿no? O de repente asociando. Entonces, todo esta unidad somatopsíquica, es decir, la unión entre el pensamiento y el movimiento, es instantánea, es muy rápida. Cuando este proceso de automatización del movimiento se va lentificando por lo que explicábamos a nivel neurológico en el adulto mayor, esta simultaneidad se va perdiendo. Claro. Entonces va por un lado el cuerpo y por otro lado el pensamiento, ¿no? La unidad somatopsíquica en el adulto mayor es como que se desintegra, ¿no? Por lo tanto, el adulto mayor tiene que pensar en su movimiento. Al bajar las gradas, no sé si alguna vez te pasó, Julia, pero por ejemplo, uno baja las gradas y puedes estar hablando por teléfono, puedes estar charlando con otra persona, pero si te pones a pensar, ¿no? Y piensas en tu movimiento, te puedes caer porque el movimiento es automático. Al adulto mayor le pasa eso. Como piensa en su movimiento, tiene que ir lento, porque ya no hay esta rapidez entre lo motor y lo cognitivo. ¿Y esto se podría prevenir? O sea, ¿podríamos trabajarlo previamente de alguna manera para mantener nuestra coordinación más tiempo? Totalmente, ¿no? De eso se encarga la psicomotricidad.
Bueno, con los niños, por eso es tan importante el enfoque psicomotor en la escuela, ¿no? En los jardines infantiles, porque definitivamente la psicomotricidad, el objetivo de la psicomotricidad es apuntar y fortalecer esta unidad somatopsíquica, donde el pensamiento, el movimiento y la afectividad van juntas, ¿no? Si nosotros mantendríamos esta globalidad desde los más chiquititos, pues seguramente llegaríamos a una edad del adulto mayor con mejores habilidades, ¿no? Pero lamentablemente, por ejemplo, en el colegio se divide, ¿no? Los chicos tienen que estar sentaditos, quietitos, atendiendo, pero la profesora no los deja moverse, charlar, no se trabaja desde el movimiento, desde el cuerpo, y por lo tanto esta unidad somatopsíquica se va separando, ¿no? Una de las también formas de mantener, evidentemente, es el deporte, la actividad Claro. física, porque eso te permite, en cualquier actividad física, cualquier disciplina deportiva, la unión entre el pensamiento y el movimiento, ¿no? Por lo tanto, pues la actividad física es evidentemente una forma de prevención. O sea que es muy importante que las personas adultas mayores, a pesar de su edad, sigan realizando el ejercicio físico del que sean capaces. Totalmente, es fundamental, siempre en coordinación con el equipo médico, pero debe haber, digamos, actividad física a lo largo de la etapa bueno, en toda la vida, pero mucho más en el adulto mayor. Y desde psicomotricidad, si bien nosotros pues no hacemos actividad física, pero trabajar con actividades que permitan de repente este proceso de mielinización nuevamente del cuerpo calloso, actividades de movimientos cruzados y actividades de simultaneidad. Es decir, por ejemplo, lo que hacíamos de repente antes, saltábamos a la cuerda mientras cantábamos, ¿no? O ese tipo de actividades que implican movimiento y pensamiento, ¿no? Eso nos va a ayudar a que la unidad somatopsíquica permanezca todavía y repercuta para que los movimientos no sean lentos, ¿no? Movimientos cruzados, para que nos entiendan, por ejemplo, de unir la mano derecha con la pierna izquierda, o sea, que crucen la línea media. Que crucen la línea media, exactamente, ¿no? Y que podemos hacer, por ejemplo, estos movimientos cruzados. En los niños chiquititos se los hace, por ejemplo, gateando, arrastrándonos, que los adultos mayores, evidentemente, el trabajo es diferente, ¿no? Pero podemos hacer actividades que crucen la línea media, ¿no? Como pasar, por ejemplo, un brazo cruzando la línea media, el otro, las piernas lo mismo. Si te fijas ahora, nosotros estamos cruzando la línea media con las piernas, ¿no? Entonces eso ayuda. Por ejemplo, con la vista también, si nosotros hacemos un 8 invertido, permanentemente lo vamos mirando como el signo del infinito, estamos cruzando a nivel visual y del centro neurológico de la visión, los dos estamos cruzando la línea media y esto nos permite el cruce entre hemisferios cerebrales. Por lo tanto, ayuda muchísimo esto de los movimientos cruzados. Además de la coordinación, la psicomotricidad también trabaja un aspecto muy importante, que es el tema del equilibrio, sí, ¿no? Que para las personas adultas mayores, precisamente para la prevención de caídas, como comentábamos al principio, resulta fundamental. ¿Cómo podemos hacer también para conservar nuestro equilibrio? Sí, bueno, es un tema terriblemente impactante en los adultos mayores porque evidentemente como hay, decíamos, una pérdida en la automatización del movimiento, automáticamente el adulto mayor empieza a ampliar su base de sustentación, es decir, a que los pies se abran más y hay variaciones en el equilibrio, ¿no? Entonces, es fundamental que vayamos trabajando desde antes, sí, el enfoque preventivo es fundamental, pero ya en los adultos mayores tenemos que trabajar con dos aspectos del equilibrio, que son el equilibrio estático y el equilibrio dinámico, ¿no? Pasa que muchos adultos mayores tienen mucho temor a las actividades de desequilibrio, ¿no? Porque justamente al estar también en estrecha relación con el sistema vestibular y en conexión con el oído, muchas veces, por ejemplo, cuando hay una pérdida auditiva, repercute en el equilibrio, ¿no? Entonces, es un tema que debemos trabajarlo y podemos propiciar las actividades de equilibrio dinámico haciendo alguna variación en la marcha. Por ejemplo, en el adulto mayor es muy común que arrastren los pies, sí, ¿no? Y es como que arrastrar los pies es como que te da la seguridad de no levantarte tanto del piso, ¿no? Y es un tema más de seguridad, no es un tema a veces motor, claro, sino es de seguridad. Entonces, por ejemplo, el que nosotros pongamos en el piso
unas hojitas de papel, ¿no? Para que las vayamos sorteando, ¿no? Y que ayude a que un pie se levante del piso, evidentemente teniendo el cuidado, ¿no? Para que no resbale el adulto mayor y que sea de repente siempre al ras del piso inicialmente, ¿no? Por eso, antes de pensar, por ejemplo, en unos taquitos o una viga de equilibrio, pues necesitamos trabajar al ras del piso. Entonces, con hojas nos viene súper bien, ¿no? Con hojas de papel periódico, hojas de papel, etcétera. El hecho de que, porque cuando uno levanta un pie, ¿no es cierto? El otro hace equilibrio y Claro. eso favorece muchísimo esta posibilidad de sentirse además seguro, ¿no? Entonces, muy importante comenzar a poner algunos objetos en el espacio. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque muchos adultos mayores tienen problemas de vista, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Los objetos tienen que ser siempre lisos y al ras del piso. Muy interesante lo que decías, ¿no? O sea, el equilibrio dinámico, como poder mantener la postura, Sí. diferentes posturas un poquito antigravitacionales, digamos de manera estática, como su propio nombre indica, sin movimiento, Sí. y el dinámico en movimiento, ¿no? Exactamente. En el equilibrio pues estático también es muy importante y podemos comenzar a ayudarnos siempre inicialmente con el apoyo, por ejemplo, en la pared. Pero, por ejemplo, si digamos vamos a apoyarnos en la pared y podemos levantar un poquito el pie con apoyo, ¿no? Con apoyo un pie, luego el otro, podemos comenzar a soltar una mano y hacer el apoyo solo con una mano, pero si estamos también trabajando en grupo, podemos hacerlo con un compañero, ¿no? Es decir, es importante desde psicomotricidad darle al adulto mayor la seguridad. En ningún momento nuestras actividades deben hacer que se siente inseguro, Claro. ¿no? Pero poco a poco ir disminuyendo los apoyos, siempre con la supervisión del médico, ¿no? Y del equipo multidisciplinario que nos va a dar como el visto bueno para proceder con estas actividades. ¿Crees que está lo suficientemente extendido en Bolivia este tema de la gerontopsicomotricidad o que todavía tenemos que seguir implementándolo? Sí, la verdad es que no, que estamos como que recién comenzando a mirar también desde este enfoque de la gerontopsicomotricidad a los adultos mayores, porque este enfoque no solo trabaja evidentemente con el movimiento, sino sobre todo con esto que decíamos, que es sentirse bien en la propia piel. Y en el adulto mayor este tema es difícil, este aspecto es difícil porque, bueno, hay una serie de cambios, ¿no? Pero la gerontopsicomotricidad está comenzando y realmente pues hay que abrirle paso y pensar en que para que tengamos adultos mayores saludables necesitamos trabajar desde el principio, desde los niños. Para terminar, una recomendación para las personas adultas mayores para que no pierdan su coordinación y su equilibrio antes de tiempo. Bien, bueno, primero la base de todo esto que hemos hablado es el esquema corporal, ¿no? Es el conocimiento del cuerpo y conocer las diferentes partes del cuerpo, sentirlas, utilizarlas adecuadamente. Entonces, de repente, la recomendación para los adultos mayores es, primero, el quererse, valorarse, respetarse, pero además el placer por el movimiento, ¿no? Es algo que no debe perderse durante, digamos, a lo largo de toda la etapa de la vida del ser humano. Debe haber este placer por el movimiento y, por lo tanto, como recomendación, la actividad física, esta actividad psicomotriz que nos va a permitir tener una mejor relación con nuestro propio cuerpo. Pues muchísimas gracias, Eliana, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por tus valiosos consejos y esperamos que nuestros espectadores puedan seguirlos. Muchas gracias. Recordarles que este podcast está siendo auspiciado por Los Almendros Centro de Día y Residencia, que además de sus múltiples servicios ofrece la intervención a nivel físico y funcional para que usted pueda mantener su coordinación intacta el mayor tiempo posible. Y gracias a todos ustedes por haber estado hoy con nosotros. Acuérdense de que el movimiento, de que todas aquellas actividades físicas que mejoren su coordinación, el baile, la caminata, cualquier actividad en la que usted se sienta cómodo y entusiasmado le va a ayudar a mantener su coordinación y su equilibrio el mayor tiempo posible. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Síganos en redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.